Hola a todos, mi nombre es Irene Pfeiffer. Yo soy Ana Carola Rojo. Somos las dos psicólogas clínicas, madre e hija, y esto es Primera Consulta, un espacio donde recibimos audios anónimos para discutir desde el lugar de la salud mental cualquier inquietud o pregunta que ustedes, como nuestra comunidad, tengan. Hoy, como todos los episodios, le pedimos a nuestra amiga barra asistente que coloque el audio. Hola, yo soy mamá de un niño de 1 año y en este último tiempo a mi alrededor he visto muchas familias recibir el diagnóstico de un hijo autista. Eso me tiene de verdad muy sensible. Yo me encuentro a mí misma verificando, observando lo que hace o lo que no hace mi bebé con ese miedo de que presente esta condición. Mi pregunta es, ¿qué cosas debería observar? ¿Cómo manejo mi ansiedad al respecto? La verdad que es una pregunta que yo misma me he hecho como trabajadora en salud mental, porque dentro del recorrido de la clínica es cierto que cada vez conocemos y recibimos más familias que están atravesando por la asimilación y aceptación de un diagnóstico. Y por supuesto, el consultorio al final es un microclima. Afuera también lo vemos en las escuelas, en las familias, y la pregunta un poco que está detrás de la consulta es, ¿hoy ha aumentado el autismo infantil? Lo vemos en internet todo el tiempo, gente diciendo que hay una epidemia de autismo, y al respecto yo investigué un poco sobre cuáles son las cifras más recientes de estudios que sean válidos. El dato más reciente que encontré fue el del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que dice que 1 de 31 niños tiene un diagnóstico de autismo. Y lo impactante de esta cifra es que en 25 años se quintuplicó, es decir, hay 5 veces más diagnósticos de autismo de los que habían en el 2000. En el 2000 eran 1 de cada 160 niños. Y un poco yo quería mencionar este dato porque creo que marca la cancha como para decir, podemos estar hablando de alguien que conozcas o alguien que vayas a conocer en el futuro, si es que sos joven y no tenés sobrinos, hijos o... Por un lado, el dato puede llevarnos a tomar conciencia y visibilizar una condición que es mucho más común de lo que creíamos, y por otro, podría llevarnos al susto. Cuando yo escucho esos números, hasta yo misma prendo mis alarmas porque pareciera numéricamente que ha habido un aumento. Sin embargo, creo que aquí vamos a hacer la primera pausa psicoeducativa para mostrar que en realidad, en la actualidad, la neuropsicología y la psiquiatría ha avanzado tanto que se puede entender de manera distinta el funcionamiento del sistema nervioso y por lo tanto se puede diagnosticar y comprender un montón de comportamientos que antes no se diagnosticaban, porque de hecho el autismo clásico del siglo pasado respondía a un tipo, claro, una tipología. El autismo, hablando un poco como históricamente sobre el autismo, en la primera mitad del siglo XX, de hecho, el autismo se asociaba a la esquizofrenia infantil. Se pensaba que era una fase de la esquizofrenia infantil y recién en el 1980 más o menos se lo separa de la esquizofrenia para decir que es un trastorno distinto, y en el 2013 el autismo pasa de haber sido considerado una esquizofrenia, pasa a considerarse un espectro. ¿Qué implica que se hable del trastorno del espectro autista? Espectro porque no es un trastorno que esté perfectamente delimitado, sino que es un continuo, tanto en términos de severidad, como en términos de funcionalidad, como en términos de qué síntoma está más acentuado que otro. Voy a bajarlo un poco a tierra esto. Quiere decir que yo puedo conocer una persona que esté en el espectro autista que sea muy distinta a la que conoces vos, que sea muy distinta a la que conozca quien está escuchando esto. ¿Por qué? Porque los niveles de funcionalidad, es decir, de cuánta ayuda necesitan en el día a día, varían mucho de persona a persona. De hecho, yo complementaría. Yo puedo conocer una persona y nunca saber que está en el espectro porque ha desarrollado una vida tan funcional que por ahí ciertas conductas me parece que son como extrañas, pero hace una vida muy plena. Aquí vamos a entrar un poco en lo que son los criterios diagnósticos. Si vieron el episodio de narcisismo, usábamos el DSM, que es el Manual Estadístico Diagnóstico, que nos da puntos de referencia de qué criterios necesitamos para
encaminarnos hacia un diagnóstico clínico. Entonces tenemos dos columnas que son muy grandes. Está por un lado la columna de la interacción social y por otro lado la columna de los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Vamos a desglosar estas dos. Cuando hablamos de la columna de interacción social, estamos hablando de... Voy a poner ejemplos que son típicos, que se pueden ver en representaciones en el cine, en las series, tal vez en personas que ustedes conozcan. Estamos hablando de el no hacer contacto visual. Estamos hablando de el lenguaje corporal, que puede ser un poco atípico. Estamos hablando de falta de expresión facial, falta de gestos. Estamos hablando de la dificultad para ajustar su comportamiento a un contexto social. Tal vez se puedan ir imaginando personajes de películas, de series. Hay una serie muy conocida que más adelante le vamos a recomendar, que es Atypical. Los que la han visto saben un poco de lo que ya estamos hablando. Y bueno, hablemos de la segunda columna, la columna que tiene que ver con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Voy a empezar con uno de los últimos incisos porque tal vez es uno de los que más se habla, que es la hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales. Estamos hablando de una persona que reacciona más de lo esperado a un estímulo sensorial, como por ejemplo una textura, una luz, un sonido, o una persona que hiporreacciona, es decir, una persona que tal vez se está quemando la mano y no reacciona, no lo siente. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que el cerebro de una persona que está en el espectro autista procesa estímulos de forma distinta, estímulos desde lo que tiene que ver con los sentidos hasta con lo que tiene que ver con información, lo que tiene que ver con pautas sociales. Es como si todo el input del medio fuera asimilado de una forma que no estamos acostumbrados a ver o a experimentar en nosotros mismos, y por eso a veces son llamativos. Aparte de lo sensorial, en esta columna tenemos movimientos, utilización de objetos o habla estereotipado. Voy a poner ejemplos. En utilización de objetos puede ser un chico, imagínense que tiene tal vez una liga y todo el tiempo le está dando vuelta en las manos o jugando con ella en los dedos. Una cosa más de esta columna es la inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados. ¿Qué significa esto? Que si la persona los sábados en la mañana desayuna panqueques, una disrupción en esa rutina o en ese ritual puede causarle mucha angustia. Creo que yo quedaría tranquila si este capítulo ayudara a la población a entender que en un niño con neurodiversidad, cuando se toca una de esas fibras, la reacción de este niño va a ser disruptiva, caótica, va a ser un berrinche. Y a partir de ahí se convierte en una situación en la que vemos a un niño que está a gritos y alrededor la gente mirando y diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no le van a poner límites? Pero ese niño la está manipulando a su madre. Y por eso el conocimiento y la psicoeducación social que te permite saber que ese niño está reaccionando con miedo, con rabia y dolor y que merece la comprensión de su entorno. Claro, es como hay una persona, en este caso el niño, que tiene un umbral de sensibilidad distinto al del resto de la gente del restaurante y se está esperando que sea igual. Cuando tiene quedémonos un poco en la palabra neurodesarrollo, cuando tiene un neurodesarrollo distinto, su sistema nervioso y su cerebro se ha desarrollado con particularidades que el resto de los niños no. Entonces no se puede esperar el mismo producto o el mismo comportamiento manifiesto de alguien que tiene un sistema nervioso distinto. Si nosotros podemos reconocer que ese nivel de umbral es distinto por ahí al tuyo o al del resto, tendríamos muchísima más empatía. Hay un libro que lo voy a recomendar porque de hecho fue mi base bibliográfica para sentarme hoy a conversar sobre esto. Es un libro escrito por Giselle Beteré que se llama Autismo, Amor Infinito y Sin Límites. Esta autora cuenta que en una Navidad llegó con su niño a la celebración y estaban sonando todos los Papá Noel, todos los juguetes, todos los villancicos a la vez, y cuando su niño tuvo una reacción por tanto estímulo y empezó a llorar a gritos, la familia le dijo, tiene que acostumbrarse, el mundo no se va a acostumbrar a él. Y uno se pregunta, ¿tiene que acostumbrarse a sufrir? ¿O la familia puede hacer ciertas concesiones? O de hecho los padres pueden decir, está bien, entonces vamos a pasar una Navidad distinta. Hay una parte del libro que acabas de nombrar en la que dice que cuando una persona tiene alguna otra condición de salud, no se suele decir que se acostumbra al mundo es así.
Si una persona está, voy a decir cualquier cosa, en silla de ruedas y el juego implica entrar en una bolsa y saltar, no le van a decir, bueno, el mundo es así, que se meta a la bolsa o que se quede en la esquina. Normalmente hay un intento de inclusión cuando es una condición que se ve. Es un poco lo que hablábamos en el episodio sobre bipolaridad, que cuando los temas de salud no se ven, suelen pasar tal vez más desapercibidos o ser más invisibilizados. ¿Y de quién es la tarea de que eso cambie? De todos nosotros. Ese es un poco el motor de este episodio, concientizar. Uno de los autores de los que yo voy a hablar hoy dice que se habla mucho de una epidemia de autismo y él dice, no, el autismo no es nada trágico, no es nada fatal. La epidemia en realidad está en la falta de recursos, concientización e información para que la gente que no está en el espectro del autismo acompañe a vivir a la que sí. Esa es la real epidemia, la falta de recursos y de concientización y de información. Y bueno, hace un rato vos mencionabas lo de por qué hoy en día se dice que hay más autismo y yo estuve revisando metaanálisis y autores referentes del tema y bueno, lo que hice fue enlistar cuáles son los motivos más comunes y qué dice la evidencia científica al respecto. Primero está el tema de la genética. ¿Es heredable el autismo genéticamente? Sí. Hay una prevalencia hereditaria. Sí. ¿Del cuánto? Del 40 al 80%. O sea, es importante. De hecho, cuando un hijo tiene autismo, se suele recomendar que si tiene un hermano, no solamente se le hagan evaluaciones, sino que también tenga estimulación por el impacto que tiene la carga genética. La gente podría decir por qué, si la generación nacida en el 1930 tiene la misma genética que tiene sus nietos hoy, ¿por qué ellos no tenían autismo y los nietos de hoy sí? Una de las hipótesis que manejan las personas que investigan este campo es que, por ejemplo, hoy en día se suelen tener hijos a una mayor edad y que la genética va cambiando con el transcurso del tiempo, básicamente, para simplificarlo, que hoy en día las mujeres tienen hijos siendo mayores. Esa es una de las hipótesis que se maneja. Un tema que está muy estudiado y no quiero dejar de mencionarlo porque sé que es algo que inflama los grupos de Facebook y de WhatsApp, el tema de las vacunas. Se ha estudiado en investigaciones robustas con grupos de control y no. Las vacunas no causan autismo. Quiero ser muy reiterativa con esto. No hay una relación causal entre vacunar a un niño o que una madre se vacune y que el hijo tenga autismo. Después, con respecto a el embarazo y el parto, sí se ha encontrado alguna relación entre cómo fue la vida interuterina del bebé, es decir, si la mamá sufrió de una infección, si es que tuvo un problema de sustancias, si es que hubo alguna complicación en el momento del parto, si es que el bebé fue prematuro. Eso tiene cierta incidencia, pero no puede atribuirse la cantidad de diagnósticos de los últimos 25 años solamente al tema del embarazo y parto. Otra hipótesis, las pantallas. Podríamos decir, coincide el momento en el cual se empiezan a usar más pantallas en menores y el momento en el cual se presenta este pico de autismo. Ahí hay que hacer un pequeño paréntesis con respecto a cómo funcionan las investigaciones científicas. Correlación no significa causalidad, es decir, no porque aparecen al mismo tiempo significa que uno causa al otro. No es concluyente la información al respecto de si las pantallas lo causan. Entonces, bueno, si las pantallas pueden tener algo que ver, el embarazo puede tener algo que ver, el parto puede tener algo que ver, pero nada responde realmente a esto del pico de que hayan 5 veces más casos de autismo. ¿Qué responde realmente a eso? Hay una epidemióloga de la Universidad de Wisconsin que apellida Durkin. Ella se toma el trabajo de hacer una revisión de todos los registros de 15 años en los cuales había subido, no recuerdo cuánto, el porcentaje de casos de autismo. Y lo que ella encuentra es que sí, hay un número mucho más elevado de diagnósticos de autismo, pero no de autismo severo. Exacto. Al comienzo nosotros decíamos que esto es un espectro, es decir, es un espectro en términos de cuánta ayuda se necesita, qué tan funcional es la persona, qué síntomas están bien pronunciados, y en ese espectro hay 3 grados y el grado número 3, el más severo, tiene que ver con una persona que necesita mucha ayuda para estar inserto en sociedad, para trabajar, para tener pareja, para tener relaciones. El grado número 1 es una persona que puede hacer su vida funcionaria, puede adaptarse sin necesidad de tener a alguien que lo esté ayudando. Y lo que Durkin dice es que el pico de casos de autismo tienen que ver no con casos severos. Por ejemplo, un caso severo podría ser uno que implique mutismo, un niño que no pueda comunicar de forma verbal. No, hay muchos más casos, pero de personas que pueden insertarse, personas claro, es que son como funcionales. Que si se abre el abanico para entender el cerebro humano y empezamos a mirar la neurodivergencia, la variabilidad del sistema nervioso,
evidentemente entran más número de casos, pero esa representación del autismo grado 4, que es la persona que no se comunica. Recuerdo una película que ganó un Oscar con Dustin Hoffman que se llamó Rayman, que mostraba a esta persona psiquiátrica que estaba todo el tiempo en un movimiento repetitivo, aprendiéndose la guía de teléfono. Ese es un grado 4. Quizás esos sigan siendo los mismos, claro, la misma cantidad. Claro. Ahora entendemos. ¿Y para qué entendemos? Para poder ayudar e incluir más. Como hablamos en el episodio de la bipolaridad, para que esas personas tengan un mapa de por qué esto es así y cómo puedo compensar esto y cómo puedo ayudar a esta persona con esto otro. No solamente es que hoy en día el concepto de autismo es más amplio y por lo tanto el paraguas comprende a más personas, sino que también hay más herramientas, creo que ya lo dijiste, más herramientas para evaluar el autismo. Entonces, si antes se solía, no me acuerdo dónde fue que leí, que antes se solía diagnosticar entre los 8 y los 10 años, hoy en día a los 2 años ya hay pruebas que son neurológicas para ver la configuración del cerebro del bebé y si esto puede implicar un futuro diagnóstico de autismo. Ojalá en unos años más el poder como familia recibir este diagnóstico como una comprensión de los comportamientos de tu hijo y no como, no sé, una certificación que te condena a una vida limitada, sino más bien al revés, como este mapa. Porque si hay algo que yo rescato de la ampliación de la condición del espectro, es que muchísimos comportamientos que generan sufrimiento antes no se podían explicar. Y ¿qué le pasa a una familia cuando de pronto empiezan a aparecer estos signos o síntomas en el comportamiento infantil? Un niño que llora y no se puede calmar con nada, o que frente a ciertos ruidos se desregula completamente, o que no tolera una textura en el alimento y que esto se vuelve repetitivo en el tiempo, porque todos los niños han presentado alguna vez una de estas condiciones, pero cuando esto realmente interfiere en la vida cotidiana, nos lleva a la primera intervención o del pediatra o a veces de la maestra o de uno de los progenitores. Y hay un momento de mucha resistencia a la evaluación y al diagnóstico, que si bien es normal y se puede entender, lo que preocupa, por lo menos lo que a mí me preocupa como terapeuta, es el tiempo que se pierde. Completamente. ¿No? Desde que aparece la situación y viene la abuela y dice que no, nada que ver, que cómo van a decir que mi nieto tiene autismo si vos eras igual y mírate ahora, todo un profesional, o la maestra es una tonta, ¿cómo se le va a ocurrir decir semejante cosa si el niño es inteligente? Y empezamos esta suerte de juicios de resistencia y mientras tanto hay un niño sufriendo. Un buen diagnóstico no va a cambiar el presente, pero sí puede cambiar el futuro. Eso está estudiado. Eso me da pie para hablar de uno de los estudios que yo estuve leyendo, y es un estudio robusto, un montón de población, grupos control, en el cual a los padres de niños que tenían diagnósticos de autismo les dan pautas para estimular las habilidades sociales y el contacto interpersonal con los niños, cosas desde reforzar positivamente cuando el niño mira a los ojos. Cuando termina el estudio le vuelven a hacer un psicodiagnóstico a los niños participantes y habían muchos que ya no cumplían con los requisitos mínimos para considerarse en el espectro autista. Así de importante es que los padres estén proactivos al respecto de este diagnóstico. Claro, lo que pasa es que si bien la condición del espectro autista no es una enfermedad, por lo tanto no se cura, sí también es igual de importante recordar que tenemos un cerebro con neuroplasticidad y que muchos de los comportamientos que generan trabas, disfunción o dolor pueden irse adquiriendo con el tiempo, y esa adquisición tiene que ver con el estímulo y con el manejo y el conocimiento familiar y de la escuela para ayudar a estos niños. Esto lo hemos dicho antes, pero voy a repetirlo porque me parece pertinente. Resistirse a un diagnóstico es rechazar una caja de herramientas que podría estar en tus manos. La psicología y la psiquiatría ha avanzado y ha estudiado muchas condiciones para que la gente que se acerca a pedir ayuda profesional tenga herramientas para manejarlas y no tener que sufrir tanto en el restaurante, en la Navidad,
Yo leía, por ejemplo, que una de las situaciones que atraviesan los niños del espectro autista en relación a lo social es que se vuelven esquivos, no se integran, y uno de los grandes sufrimientos de los padres es: ¿será que va a tener un grupo de amigos? ¿Será que se va a casar? ¿Será que va a poder? Y mira qué interesante, una de las dificultades de estos niños es que no les gusta perder, porque además ellos pueden ser muy inteligentes y entonces se dan cuenta, se rigidizan y se enojan y tiran todo, y parte del estímulo en el área social es ayudarlos con juegos que no sean de ganar o perder. Evitar juegos competitivos y pasar a juegos cooperativos. Claro. Una cosa tan sencilla como: si yo sé que mi hijo padece esta condición, voy a evitar someterlo al ganador-perdedor. Y cuando va experimentando lo lindo que es la colaboración, ya empieza a interactuar y empieza a socializar más. Es lo que decíamos del reforzamiento positivo, de reforzar una conducta que queremos que se repita en el futuro. Pero para eso tengo que primero aceptar lo que le pasa. Un psicólogo que también es uno de los referentes en el campo de autismo, que apellida Baron Cohen, no sé si se pronuncia así, él dice que el problema en nuestra sociedad es que hay un modelo deficitario del autismo, es decir, que siempre se habla de lo que no pueden hacer o de lo que les cuesta hacer, siempre se habla de que hay el contacto visual, hay la interacción social, y no se pone el acento en las grandes ventajas que tiene una persona que está en el espectro autista sobre una persona que no. Entonces dejemos por un momento de lado el modelo deficitario y hablemos de cuáles son las grandes fortalezas de tener un cerebro neurotípico como lo es el de las personas que están en el espectro autista. Baron Cohen dice: son personas que piensan en sistemas. ¿Qué significa que piensan en sistemas? Que son muy buenos para encontrar patrones, replicarlos, para notar pequeñas variaciones en los detalles, para memorizar detalles. Por dar un ejemplo, si dos personas entran en una iglesia, una es neurotípica y la otra es neurodivergente, probablemente la neurotípica vea la iglesia, diga qué hermosa, qué bonita, y la incluya en todos los recuerdos que tiene de iglesia genérica. Una persona que está en el espectro autista, al entrar en la iglesia, podría observar los vitrales, notar los patrones, darse cuenta de en qué momento uno está un poco más tildado para un lado. Y esta es una gran ventaja en muchos aspectos de la vida, si es que se saben apoyar, reforzar, explotar, pero que a veces, por poner el acento en no tiene amiguitos en el colegio, no se apoya en lo que las personas sí tienen. Yo recuerdo una compañera que decía: bueno, pero eso es como una medalla de consuelo. No, son factualmente mejores que vos al momento de encontrar patrones, generar patrones, notar, memorizar detalles, son objetivamente mejores que vos en eso. De hecho, a esto se le ha llamado la doble excepcionalidad. ¿Qué significa esto? Que por un lado, las personas que están en el espectro pueden tener altas capacidades de superioridad intelectual que pueden llevar a este ser humano a cumplir muchísimas metas a nivel personal, y también concomitante o al lado están las deficiencias en el área social. Claro. Entonces, poder mirar ambas situaciones para avanzar podría llegar y ayudar a la familia a, vos decías, ¿qué hace que sea tan difícil? Es cierto que hay un duelo respecto a el hijo que yo imaginé que iba a tener cuando recibes el diagnóstico. Y esto es normal y hay que atravesarlo. Siempre creo que cuando esto se hace en apoyo a la pareja, ¿no? Cuando se trabaja incluso en un espacio terapéutico si fuese necesario, porque vos sabes que hay una altísima correlación en matrimonios que reciben el diagnóstico y luego atraviesan un divorcio. Wow. Porque el camino de la aceptación es bien solitario y suele no coincidir el uno con el otro y con las necesidades del niño. Cuando dijiste lo de... ¿Era doble qué? Perdón. La doble excepcionalidad. Cuando hablas de lo de la doble excepcionalidad, recordé algo que estaba leyendo de este autor, que él decía: un eje para entender el trastorno del espectro autista es pensar en las cosas que son predecibles, ¿no? Ellos se llevan muy bien con lo que es predecible, patrones, sistemas, y les cuesta las cosas que son impredecibles. Eso explica en gran medida por qué, por ejemplo, no les gusta el contacto físico,
Porque el contacto físico es impredecible. La persona se te acerca de la nada, no sabes cuál va a ser el siguiente movimiento. Eso explica por qué puede ser difícil una reunión en un bar, por qué puede ser difícil prestar atención a lo que está pasando en el rostro de la otra persona. Y por otro lado, explica por qué puede ser fácil observar una máquina, descomponerla, volverla a construir, memorizar cuál fue el patrón y crear una nueva máquina. Es decir, es importante ver ambos filos, no solamente el lado de le va a costar más hacer amigos, sino también ver el lado de cuánto potencial hay en esta persona, que si hacemos solamente foco en lo deficitario, vamos a estar perdiendo todo ese potencial. Quizás uno de los momentos más dolorosos que pasa una familia es cuando te vienen los fantasmas del rechazo y la falta de espacios que puede llegar a tener tu familiar o tu hijo. Pero esa falta de espacio y ese rechazo tendrá que ver más con una sociedad que no se abre y no se dispone. Completamente. Porque el mundo debería generar un espacio para todos. Sí. Y la falta de espacios, por ejemplo, en lo educativo, requiere que las maestras aprendan a entender al niño, porque el mundo de la condición del espectro autista es fascinante. Por ejemplo, una persona que agarra una estereotipia y que empieza a hacer rodar una ruedita, en realidad lo que está haciendo es buscar autorregulación. Fíjense que todos tenemos cierta suerte de estereotipia, ¿no? O agarrarnos el dedo, yo le doy la vuelta a los anillos, o agarro para poder mantener la concentración. En las personas que están diagnosticadas, esto suele ser más visible, ¿no? O más pronunciado. Si solamente pudiéramos entender en el aula y decir, ok, Marcos va a estar un ratito meciéndose y luego él va a estar bien, el mundo se haría mucho más amigable. Sí. También quiero tomar el ejemplo que pusiste de una abuela diciéndole a su hijo, no, mi nieto no tiene autismo, cuando vos eras niño eras igual y mirate ahora sos profesional. Quiero tomar ese ejemplo para decir que la variabilidad del espectro autista no es solamente de una persona a otra. No solamente es muy distinto el autismo en Carlitos y en Marcos. Es también muy distinto en Marcos a los 8 años y a los 40. Hay mucha variabilidad intrapersona. ¿Con qué tendrá que ver? Con la estimulación. Con la estimulación, por ejemplo. Con la aceptación del diagnóstico. ¿No? Baron Cohen da un ejemplo. Él dice, yo conocí a un chico que a los 12 años no hablaba y a los 42 era profesor universitario. Sí. ¿No? Hay mucha variabilidad dentro del paciente y no es que quiera poner en la espalda de la gente que está alrededor de este niño toda la responsabilidad, pero en gran medida depende de que esté bien acompañado y que tenga los recursos a la mano para que esa neuroplasticidad realmente dé frutos. Exactamente. Yo recomiendo en Netflix la serie Atypical, muestra todo el proceso de la familia, la persona, y hay un capítulo que me encanta en el que van a hacer la fiesta de graduación y la novia del protagonista, que es autista, hace todas las gestiones para que en la fiesta de graduación todos vayan con audífonos. Y nos acomodamos para que el 100% de los participantes del grado estemos cómodos, es, creo yo, la esperanza del futuro. Que creemos un mundo donde todos puedan caber con sus propias necesidades. Y creo que es un gesto que la gente a veces no valora hasta que no es un ser amado el que apreciaría que sea así la fiesta de graduación. Quizás el ser humano siempre se ha movido con temor a lo distinto, ¿no? Y a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros podemos ir viendo cómo aquello que no es normativo se ha puesto afuera por el mismo temor. Y si nosotros empezáramos a pensar que la naturaleza es perfecta y que toda la diversidad de la naturaleza es una obra perfecta, no tendríamos tanto miedo a recibir un diagnóstico. Esta mamá que nos escribe no estaría tan susceptible, porque de cualquier manera las características que ese bebé vaya a presentar van a ser abrazadas por su entorno. Y para darles tal vez algunas referencias que sean teóricas y concretas, voy a dejar la recomendación de Baron Cohen, del libro en el cual él profundiza, ahonda en todas las grandes ventajas que tiene el cerebro neurotípico de una persona que está en el espectro. Y de hecho tengo una segunda película para recomendar,
La película se llama Mi nombre es Kham y cuenta la historia de una mujer que en la India tiene un hijo con autismo, pero ella no sabe que su hijo tiene autismo, no hay quien se lo diagnostique ni se lo explique, y ella educa a Kham desde el amor de madre y sin ningún tipo de prejuicio sobre su condición. Es una hermosa historia que te hace pensar que el autismo no se cura, pero la sociedad debe sanarse. Porque es a partir de estos patrones de rechazo o de dificultad para comprender, para empatizar a la familia y al niño. Sí. Como decía este autor, la epidemia no es de autismo, la epidemia es de falta de recursos, de concientización y de información de parte de los que están alrededor de los neurotípicos. Por eso, si estás cerca de una familia que está atravesando el diagnóstico o si sos la familia que está atravesando el diagnóstico, recuerda que lo que se necesita es poner mucha incondicionalidad de amor. Para terminar el episodio, yo le pedí a mi mamá que busque y que imprima un texto que me leyó cuando yo tenía, 13 años, porque recuerdo lo mucho que me impactó haberlo escuchado y lo trajimos para el episodio de hoy. Vamos a despedirnos hoy con un homenaje a una madre, Emily Kingsley, que escribió el siguiente texto. Cuando vas a tener un bebé, es como planificar un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías de viaje y haces planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases útiles en italiano y todo es muy emocionante. Después de meses esperando con ilusión por fin que llegue el día, haces tus valijas y sales de viaje. Algunas horas más tarde el avión aterriza y aparece una azafata que te dice, bienvenido a Holanda. ¿Holanda? Dices. ¿Qué quiere decir con Holanda? Yo compré un boleto para ir a Italia. Yo tendría que estar en Italia. Toda mi vida soñé con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo, señor. Usted ha aterrizado en Holanda y tienes que quedarte aquí. Lo más importante es que no te llevaron a un sitio horrible, desagradable, lleno de mal olor, hambre o enfermedad. Llegaste a un sitio diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías de viaje. Deberás aprender un idioma completamente nuevo. Conocerás a un grupo de gente nueva que no hubieras conocido de otra manera. Simplemente llegaste a un lugar diferente. Es más tranquilo que Italia. Es menos excitante que Italia. Pero después de haber pasado cierto tiempo allí y de recobrar el aliento, miras alrededor y empiezas a darte cuenta que Holanda tiene molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandt. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo a Italia y todos están presumiendo lo bien que lo pasan allí y durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo, sí, es allí donde yo debería haber ido, es lo que yo había planeado. Y el dolor probablemente dure mucho tiempo porque perdiste un sueño y es una pérdida significativa. Pero si malgastas tu vida lamentándote no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo especial y de las maravillosas cosas que te ofrece Holanda. Hermoso, ¿no? Ay, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, con eso leído y con toda la información entregada, esperamos que esto pueda servirle a las personas que recepcionan un diagnóstico o a las personas que están alrededor de alguien que lo hace. Si es que quisieran mandar su consulta anónima, ya sea de este tema o de un tema que no tenga nada que ver, hay un link en mi perfil que los va a mandar a otro link para que puedan mandar un audio anónimo, el cual yo de todas formas distorsiono para tener completa confidencialidad. Les agradecemos por haber llegado hasta el final del episodio, les pedimos como siempre que le den clic a todos los botones que ya saben y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Primera Consulta. Hasta dentro de 15 días.